política, economía, realidad nacional. Matinal presenta La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Gracias por estar en sintonía de YSUCA y del espacio de La Entrevista. El tema de hoy, el estado de los derechos humanos en El Salvador. Se encuentra con nosotros Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA. Buenos días, Omar. Muy buenos días, Kenia. Buenos días a Pablo en Controles. Buenos días a toda la gente que nos escucha a través de el 91.7 y a través de internet. Es un gusto estar aquí nuevamente. Muchísimas gracias. Más adelante también se va a sumar a esta entrevista Danilo Flores, coordinador del Observatorio Universitario de Derechos Humanos, OUDH. Más adelante se va a incorporar. Comenzamos entonces, Omar, el informe Estado de Derechos Humanos en El Salvador 2021. Incluye varios elementos prioritarios, entre ellos el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad personal, el derecho al acceso a la justicia y también el derecho a la reparación integral de las víctimas. Comencemos con el derecho a la vida. En 2021 hubo una reducción de homicidios según este informe, pero también habla sobre más desapariciones de personas, el hallazgo, por ejemplo, de las fosas clandestinas, que fue mayor. ¿Qué dice el informe acerca de esto? Y lo vinculo porque tiene alguna relación, ¿verdad? Homicidios, desapariciones y también fosas clandestinas. Bueno, en primer lugar, Kenia, este informe es producto del trabajo del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA, que la UCA tiene a través del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, y que monitorea permanentemente estos 5 derechos que usted acaba de mencionar, ¿verdad? El derecho a la vida, el derecho a la libertad, a la integridad física y psíquica, el derecho al acceso a la justicia y el derecho a la reparación integral. Entonces, durante 365 días del año se le da seguimiento a lo que pasa en el país en materia de derechos humanos y en materia de estos derechos específicamente que hemos mencionado, y se hace el informe. Quiero también destacar que este informe se basa en el enfoque de evidencia, es decir, que lo que se afirma aquí, las conclusiones que se sacan, son tomadas en base a datos, a información, no son antojadizas. Entonces es realmente difícil hablar del estado de los derechos humanos en el año 2021 porque este informe aborda las problemáticas en el 2021 cuando el derecho, uno de los derechos más violados, si no el más violado en el país, es el derecho a la vida. ¿Verdad? Dicen que la vida es el valor supremo que tenemos y eso lo dice la Constitución de la República. Sin embargo, lo que vemos a diario, ¿verdad? Y lo que estamos viendo y lo lamentable y triste que hemos vivido en este fin de semana es la violación del derecho a la vida, ¿verdad? A la vida, por supuesto, con homicidios, con asesinatos, que es lo más doloroso, pero también el derecho a la vida se viola de diversas maneras. Entonces, no es fácil hablar de cómo están los derechos humanos en un contexto que evidencia que El Salvador no ha avanzado prácticamente mucho en estos años, que el derecho a la vida es el más hipotecado y que independientemente de las decisiones que tomen los gobernantes de diverso tipo, los que quedan en el centro, los que ponen los muertos es la gente, el pueblo, ¿verdad? Hay diversas hipótesis sobre lo que está pasando, porque lo grave aquí es por qué se da lo que sucedió el fin de semana. Eso es lo que hay que señalar, ¿verdad? ¿Quiénes están? Hay varias versiones, una versión oficial que es la que siempre se ha dado y otras que no son tan descabelladas, pero lo que habría que determinar bien es qué es lo que está detrás de este repunte de homicidios, el más alto en muchísimos años en El Salvador, en los últimos, por lo menos desde la guerra, el más alto, ¿verdad? Habría que ver despacio y digerir lo que está pasando para determinar por qué se da una subida tan drástica de homicidios en tan poco tiempo. Pero bueno, con respecto al informe del año 2021, lo primero que salta a la vista, en El Salvador nos han enseñado
que el nivel de violencia se mide por el número de muertos. Y yo ya dije que no es lo único, ¿verdad? Hay otras maneras de violar el derecho a la vida. Sin embargo, lo primero que salta a la vista es que se reduce el número de homicidios en un 9.7%. Es decir, hay una reducción considerable de los homicidios en el año 2021. En el año 2021 se reportaron oficialmente 1.211 homicidios, en cambio en el 2020 hubo 1.341. Hay una reducción de casi el 10%, de 9.7%, lo que representa una tasa equivalente a 17.7 homicidios por cada 100.000 habitantes. En primer lugar, se estima en los parámetros internacionales que 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, sobrepasar esa cifra ya es una epidemia de homicidios. Entonces, El Salvador todavía estamos en una epidemia, ¿verdad? Ha disminuido. Pero en segundo lugar, el dato podría alegrar a mucha gente, decir, hey, están bajando los homicidios. Pero cuando uno ve otras variables del informe, uno se da cuenta que no hay muchos motivos para alegrarse. ¿Por qué? Por varios factores. En primer lugar, porque acuérdense que el 2021 se descubrieron varias fosas clandestinas. Es decir, lugares donde entierran a la gente, donde la hacen masivamente, incluso 2 fosas grandes. Estamos hablando de la de Chalchuapa y la de Nuevo Cujatlán, donde masivamente se entierra a la gente que no está registrada como homicidios. Se estima, por lo menos, lo que se ha comprobado es que al menos 5 fosas y contenían 65 víctimas, cuerpos de gente asesinada. Ese es el primer factor. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué se desaparece la gente? Y para que no la cuenten como entre los homicidios, bueno, se entierra. Ese es uno. Segundo factor es porque ha habido un aumento en el número de desapariciones. Un aumento de 19.2%. En el 2020 desaparecieron 1.535 personas. Y en el 2021 desaparecieron 1.830. Casi 20% de aumento. Una quinta parte aumentó. Y entonces uno dice, bueno, si tiene esto de las fosas y hay más gente desaparecida, ¿qué se han hecho? ¿Será que, cómo se le llama hoy en un eufemismo que emplea ausencias voluntarias, le llaman, ¿verdad? Cuando la gente no aparece? Esa es una manera de quitarle peso a este números tan fuertes de homicidios. En tercer lugar, también hace dudar la inconsistencia de los datos de instancias oficiales. Por ejemplo, la Policía Nacional Civil reportó 1.140 homicidios en el 2021. Sin embargo, el Instituto de Medicina Legal reportó 1.211 homicidios. Otro factor, un cuarto factor, es que hay una mesa técnica que homologa los homicidios y feminicidios, y que tomaron una decisión en mayo del año 2020, si no me equivoco, y la decisión fue no contar las osamentas entre las víctimas, entre los homicidios. O sea, por una razón técnica ellos dicen no se van a contar porque no se puede estimar la data de cuándo es. Bueno, son de la gente que ha desaparecido y lo que no hay duda es que fueron asesinados. Pero ellos decidieron no contarlas. Entonces uno dice, bueno, si hay una disminución de homicidios del 10%, pero han aumentado los que desaparecen, han aumentado las fosas clandestinas y para colmo no cuentan los que van encontrando, entonces dice, no es tan buena noticia, ¿verdad? No hay que alegrarse tanto porque disminuyeron los homicidios, porque lo que presentan las autoridades a nivel nacional e internacional es, miren, están disminuyendo los homicidios. Lo que nos dicen es que aumentan las desapariciones, que hay fosas clandestinas. Solo estamos mencionando unas pocas, pero hay muchísimas más en El Salvador,
que no se cuentan las osamentas. Quizás piensan encontrar vivos después a los dueños de esas osamentas, o no sé por qué deciden no contarlas. Entonces, el primer dato que pareciera halagüeño para el país, que disminuyen los homicidios, no lo es tanto. No es motivo de alegría, porque uno dice, no es que han disminuido tanto, lo que pasa es que están enterrados como desconocidos, están desaparecidos todavía. Ese es el primer dato. Así es, muchísimas gracias. Bueno, también le damos la bienvenida ya a Danilo Flores, coordinador del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA. Buenos días, Danilo. Gracias, buenos días. Y disculpas por el retraso, que el tráfico está tremendo. Así es, sabemos que es algo de la mayoría de lunes, no sucede. Gracias, Danilo, por acompañarnos. Y estábamos hablando ya con Omar sobre este informe de derechos humanos que presentaron recientemente. Hablábamos precisamente sobre los homicidios, pero también sobre las desapariciones. Y ya mencionaba Omar el dato importante del 2021, desaparecieron 1.830 personas. ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué características tienen estas personas desaparecidas? ¿Lo aborda el informe? Sí, lo aborda. Y en su mayoría, al igual que también con el derecho a la vida, principalmente son personas jóvenes, entre 18 y 30 años. Ahí se concentra, digamos, el mayor número de personas que han sido desaparecidas. Pero yo quisiera antes todavía agregar un punto a lo que mencionaba Omar respecto del derecho a la vida. Y es que, si bien es cierto, como él mencionó, disminuyó la tasa a 17.7 homicidios por cada 100.000 habitantes, ese dato continúa siendo elevado. Entonces, sí hubo una reducción, pero ese dato todavía tiene niveles epidémicos en el país. Se dice que arriba de las 10 personas por cada 100.000 habitantes ya estamos hablando de una epidemia, ¿verdad? Entonces, el derecho a la vida todavía nos encontramos en ese alto nivel de homicidios. Y también pero me gustaría reiterarlo, con la otra gran fragilidad es estos periodos o momentos de repunte de homicidios que hay en el país. Bueno, el fin de semana tuvimos este dato oscuro para el país de 62 personas que fueron asesinadas. Una experiencia similar vivimos en noviembre del año pasado, cuando el promedio diario varió de 3 a 16 y en uno de los días de noviembre llegamos a 25 homicidios en un día. Y esa misma experiencia se repitió en el mes de mayo del año pasado, que fue incluso ya en los números globales hubo mayor número de homicidios que en noviembre. Entonces tenemos esos momentos de repunte de homicidios. Esto es sumamente grave y nos deja siempre abierta o nos muestra, digamos, la gran letalidad que las pandillas y el crimen organizado continúan teniendo en nuestro país. Entonces nos hace cuestionar, digamos, la estabilidad de estas cifras y también el tan afamado plan control territorial, digamos, los efectos en el corto y el largo plazo que pueda tener, la sostenibilidad que pueda tener el plan, dados estas situaciones que seguimos viviendo en nuestro país. Como decía, siempre también en el derecho a la vida, otro dato que nos preocupa muchísimo es que aumentaron las muertes, los homicidios de mujeres. En el año 2020 hubo 131 homicidios y en el año 2021 aumentó a 135. Y de ese total de homicidios de mujeres, también incrementó el número de feminicidios. Hubo un crecimiento del 11%. En el año 2020 hubo 72 feminicidios y en el año 2021 hubo 80, también incrementó. Y también, y para conectarlo con el tema de las personas desaparecidas, tanto en el derecho a la vida, en este conjunto de afectaciones al derecho a la vida, en los homicidios, como en las personas desaparecidas, los principales afectados son las personas jóvenes.
Como decía, entre los 18 y los 30 años de edad son fundamentalmente las víctimas que mayoritariamente están padeciendo ese tipo de violación en nuestro país. ¿Hay zonas donde más se registran homicidios? Sí, hay departamentos, por ejemplo, San Salvador es de los más que tienen mayor número, La Libertad, San Miguel, Santa Ana, Sonsonate, son algunos de los departamentos del país donde más ocurrencia han tenido este tipo de violación. Si se compara con otros informes, Danilo, de años anteriores, ¿los municipios y departamentos son los mismos o cambian? Hay una tendencia a que estos son los municipios con mayor número de homicidios. En eso hay cierta similitud. Hay algunas variaciones que en este momento no las tengo, pero fundamentalmente, digamos, se mantiene el mapa de los principales lugares donde ocurren estos hechos. ¿Y podría hacerse alguna lectura, Omar? Porque, por ejemplo, en los homicidios del fin de semana, se pudo ver que hubo más en la zona central y la zona occidental. La zona oriental, aunque sí hubo, pero hubo menos, y al menos 2 departamentos no se registró ningún homicidio. Esto, ¿a qué cree usted que pueda deberse? Que hay como zonas más afectadas y hay zonas, por ejemplo, la zona oriental, que no aparece con este tipo de homicidios. Bueno, la verdad no lo sé. Lo que me sorprendió el fin de semana, porque el dato que da Danilo es solo para el sábado. Sí. Si contamos los del viernes y los de ayer, es realmente alarmante. Pero lo que me sorprendió el fin de semana fue la cantidad de homicidios en Aguachapán, por ejemplo, que no se ha destacado especialmente por el número de homicidios, pero cuando hasta un pastor, ¿verdad?, cristiano fue asesinado. Me dice alguien que vive allá que ha conmocionado eso a la gente. Me sorprendió San Salvador, como decía Danilo, y las ciudades más grandes normalmente tienen un alto o más alto índice de violencia que las menos pobladas. San Miguel lo ha tenido, esta vez parece que Oriente ha disminuido, ¿verdad? Pero por ejemplo en Chalatenango, junto a Morazán, que han sido los 2 departamentos con menos incidencia de la violencia, en este caso de homicidio, Chalate, por lo menos hasta ayer en la mañana se registraban 5 homicidios en la zona de Chalatenango. Es altísimo para la tendencia o la trayectoria que ha tenido Chalatenango. Morazán se mantiene. Entonces, detrás de esto es lo importante que hay que conocer, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué? Porque uno ve lo visible, digamos, lo que sale es el número de muertos, que es lamentable, que es triste, que hay que condenar esta violencia. Incluso andaban diciendo que son muertes al azar, o sea, es al estilo de lo que dijo muy impropiamente el fiscal general de la República, como una especie de cacería, que uno no le dan ganas de salir porque puede ser uno de los logrados. Pero es, como decía Danilo, recuerdo en noviembre vivimos lo mismo, ¿verdad? Y las razones que se dieron desde el oficialismo fueron las mismas. En mayo se vivió, miren, los homicidios, los repuntes de homicidios, es decir, si tenemos 3 homicidios en promedio diario, que es la carta de presentación del país a nivel internacional, y de repente tenemos 24 homicidios diarios, 25 homicidios diarios en promedio en 3 días, un repunte de homicidios no se da de la noche a la mañana, no es así nomás, no es antojadizo, y tampoco cuando se termina así nomás. O sea, cuando suben los homicidios tan drásticamente como este fin de semana, como en noviembre, como en mayo del año pasado, no es por nada, hay algo que provoca eso. Y cuando se terminan tan súbitamente, como fue en noviembre del año pasado, que a los 3 días se cortó, tampoco es así nomás, ¿verdad? No es porque decidieron, ya no matemos. No, hay algo detrás, y eso es lo que interesaría saber, por lo menos de nuestra parte, para explicarnos lo que ha pasado. Lo que no va a cambiar en cualquier explicación, que las víctimas son de este pueblo. Las familias que están llorando a sus familiares, a sus esposos, a sus papás, a sus hijos, eso no va a cambiar.
porque están ensangrentando. Lo que uno ve es que después de tantos años, de tantos planes, de tantas medidas, que el plan mano dura, super mano dura, mega hiper mano dura, que ahora hay un plan de control territorial, el derramamiento del pueblo salvadoreño, de la familia salvadoreña, sigue en este país, sigue como en otros años. Entonces eso no va a cambiar, eso es lamentable. Las víctimas las sigue poniendo este pueblo como fue durante la guerra también. Lo que hay que, insisto, lo que hay que saber es el por qué se dan estas cosas. Así es, y surgen muchos cuestionamientos. Por ejemplo, veía también algunos comentarios el día de ayer que pese al régimen de excepción que existe, también ayer cerrado el día con 11 homicidios, es decir, no ha parado totalmente pese a que hay un régimen de excepción, ¿verdad? Danilo, ¿qué habla el informe acerca del plan control territorial? Bueno, el plan control territorial, como ustedes saben, viene ya en el desarrollo de la cuarta fase, de 4 de 7 fases que han sido anunciados, que valga decir que conocemos muy poco del plan control territorial. Se han presentado requerimientos de acceso a la información a la Presidencia de la República. La Presidencia ha respondido de que no es la instancia competente para dar la información. Y ha derivado al Ministerio de Justicia y Seguridad, quien tampoco ha dado mayores detalles. No se conoce, digamos, pese a ser una política pública, la política pública de seguridad del Estado salvadoreño, no conocemos la ciudadanía información respecto del plan, más que algunas referencias que han salido en los periódicos, en los medios de comunicación, y alguna información que se ha obtenido también del Ministerio de Hacienda respecto del préstamo que hubo del BCIE, que va orientada a dotar de mayores recursos tanto a la policía como al ejército. Si algo caracteriza el plan de control territorial es el fortalecimiento que le ha venido dando a ambas instituciones, a la PNC y a la Fuerza Armada. Eso a pesar de recomendaciones de organismos internacionales que han dicho que las tareas de seguridad pública no deben estar en manos de la Fuerza Armada. No es la institución que haya sido entrenada y capacitada para enfrentar los temas de seguridad pública, sino que debiese fortalecerse a la Policía Nacional Civil para que desarrolle esas tareas. Sin embargo, el Estado salvadoreño ha venido desconociendo esas recomendaciones. Año con año viene emitiendo un decreto, un decreto ejecutivo, unas normas transitorias que prorrogan año con año la participación de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública. Y digamos lo preocupante de la fase 4 del plan control territorial es que se plantea duplicar la participación del ejército. Se propone incrementar o hacer crecer el ejército de 20.000 a 40.000 efectivos en el plazo de 5 años. Entonces eso también es preocupante, digamos, está en un proceso de militarización del país y en donde se le está cada vez atribuyendo mayores funciones de seguridad pública a una institución que no ha sido creada para esos fines. Entonces eso es uno de los, digamos, hallazgos que se plantean y que se analizan dentro del informe y que son motivo de preocupación nuestra. Sí, así es, y ya que usted ha hablado también de la Policía Nacional Civil y el rol de la Fuerza Armada, también cuando regresemos vamos a hablar acerca de lo que dice este informe, también sobre los abusos de autoridad que hay de parte de la Policía Nacional Civil y también de la Fuerza Armada. Ya regresamos. Buenos días. Celebra la vida junto a nosotros. YSUCA 91.7 FM.
En marzo de 2017 se prohibió en El Salvador la minería metálica en todas sus modalidades. Han pasado 5 años desde que las empresas mineras fueron derrotadas a través de la lucha social. Las comunidades continúan esperando que el Estado cumpla con su derecho humano al agua y a un ambiente limpio, sano y sostenible. Demandamos del Estado invertir recursos para los cierres de las minas, los procesos de remediación ambiental en las comunidades y la prohibición de la minería artesanal. Mesa Nacional frente a la minería metálica en El Salvador. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sv, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. A la mañana con 32 minutos. Gracias por continuar en sintonía de Radio YSUCA. Estamos hablando sobre el estado de los derechos humanos en El Salvador y nos acompaña Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA, y también está con nosotros Danilo Flores del Observatorio Universitario de Derechos Humanos, OUDH. Usted puede participar en esta entrevista marcando nuestros teléfonos 2275-9501, 2275-9502. Recuerde, nuestro número de WhatsApp siempre está disponible, 7571-2779. Tenemos un mensaje que nos llega vía redes sociales, voy a dar lectura. Dice: es deplorable ver cuán poco valora la vida este gobierno. Los anteriores y aún muchos en las redes sociales exigiendo muerte a los pandilleros y sus familias, en vez de buscar reformar o ayudar a salir del círculo de violencia que ellos fomentan. Y desperdicio, dice, desperdicios son el Centro de Investigación Policial en Nuevo Cuscatlán, el IDIAR del Ministerio de Medio Ambiente, las cámaras y otros equipos adquiridos no pueden proteger a la población. Tenemos también un audio, vamos a escucharlo. Muy buenos días, Kenia, a usted y a sus invitados. Me llama poderosamente la atención cómo ayer uno de los diputados hacía una mención bien especial sobre unos videos en donde salían golpeando a unos pandilleros, el ejército. Dan como resultado positivo el hecho de que hayan más de 600 capturas durante este plan régimen de excepción que aprobó la Asamblea Legislativa. Me llama poderosamente la atención cómo hay una intención de mostrar en videos publicitarios a los diputados llegando a la Asamblea Legislativa para aprobar el régimen de excepción. En fin, parece ser que no hay nada estructurado, no existe un plan de reinserción, un plan dentro del marco del respeto de los derechos humanos, resolver la situación. Creo que el pacto que tiene abiertamente el gobierno con las pandillas por momentos se rompe y hay en este momento una medición de fuerzas. Creo que estamos en una situación complicada y no se ve que al mediano plazo esto vaya a tener una solución si el gobierno sigue improvisando. Un saludo a sus invitados. Un saludo para usted también. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Adelante. Yo creo que todo eso que está saliendo así de las muertes, eso siempre ha sido por lo menos siempre por, como digamos, purgas entre las pandillas o ya gente que esté en la lista que anden mal los pasos, creo yo. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Hay más mensajes, dice Miguel Molina. Tenemos otra llamada, vamos a escuchar primero. Buenos días. Buenos días, un saludo para usted y para sus invitados. Pienso yo de que
aquí son medidas fuertes las que tienen que haber, ¿verdad? Porque, y no, como a veces se dice, no, que la pena de muerte, para mí no es esa la solución. La mejor solución que podría hacer es quitar las armas, porque, pues sí, es la única forma, digo yo. Por más que, es como que a un diabético le digan, mire, le vamos a dar medicamentos, pero no le quitan el azúcar. Eso es imposible, que la gente se mantenga bien. Esa es mi posición solamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Vamos a lectura otros mensajes. Dice Miguel Molina, en los mensajes del presidente sobre el alza de los homicidios sugieren dejar hacer a la policía y a la Fuerza Armada su trabajo y que en todo caso los jefes estén dispuestos a defender toda acción hecha. ¿Acaso esta narrativa contribuye a violar derechos humanos? Pregunta Miguel Molina. Otro mensaje dice, buenos días, favor explicar la diferencia que hay entre estado de sitio y estado de excepción. Tenemos una llamada más. Buenos días. Buenos días, Kenia. Buenos días, doctor Serrano y don Danilo, ¿verdad? Soy Carlos Cáliz, estoy en Santo Tomás. Gracias por abordar este tema tan peliagudo, que este asunto de los derechos humanos jamás se ha respetado de la cintura de la nación hacia abajo, porque son precisamente la casa de gente que tiene menos posibilidades, la víctima todo el tiempo, mientras que grandes criminales conocidos viven tranquilos y hasta han sido presidentes de la Asamblea Legislativa. Entonces, aunque la gente quiera portarse bien, siente rencor porque hay una zona marginada de por vida desde que se funda la República, y entonces no han podido lograrlo porque ellos mismos se oponen. Vaya, nace una persona, digamos la UCA, es como le tiran, como la burran y la bombardean porque están en contra de su forma de ser. Los derechos humanos para ellos es un estorbo y les parece mejor cazar más pobres, meterlos más presos y creer que están haciendo una labor enorme. No, nos faltó educación desde el siempre, doctor Serrano y Kenia y Pablito, nos ha faltado educación. Si tuviéramos una educación más o menos balanceada desde que vamos al kinder, que nosotros nos fuimos, seríamos otra cosa. Buenos días a ambos, buenos días a todos. Muchísimas gracias por su participación. Carlito. Gracias, don Carlos, un saludo. ¿Tenemos otro audio? Es que ese es el detalle. Buenos días, muy buenos días. Saludos cordiales desde aquí de Santa Tecla. Es que ese es el problema que tenemos aquí en nuestro país, que el momento de aplicarle al pandillero hay que respetarle los derechos, pero los derechos del pandillero hacia la población él no los respeta. Siempre es lo mismo. Cuando la policía captura o el ejército captura a un pandillero, ahí salen los derechos humanos, que aquí, que allá y que no sé qué. Pero cuando el pandillero ataca al civil, al albañil, que aquí en el volcán se dio un caso de un señor albañil que iba a trabajar, lo matan. Entonces ahí sí no hay que respetarle nada a la población que va dignamente a trabajar todos los días. Ese es el detalle aquí, los derechos humanos. Deberían de dejar que la policía y el ejército hagan su trabajo como es. Bueno, gracias por su participación. Otra llamada. Buenos días. Buenos días. Yo les quisiera decir una cosa. Es cierto de que los pandilleros no respetan los derechos humanos de nadie, pero tampoco es respetar ni siquiera los derechos humanos sacarlos ahí desnudos a medianoche de sus casas. Eso no está bien, por mucho que digan que los pandilleros son malos, también son personas. Y otra cosa que me llamó la atención fue la posición del señor de Ghana, de que lo que está pidiendo es que los maten a cada uno. La pena de muerte, según él, es la solución. Me gustaría que abordaran ese objetivo de ese diputado, ¿verdad?, para ver si esa es la solución a nuestra crisis de violencia. Gracias. Gracias por llamar. Tenemos un audio más. Tengan muy buenos días.
Radio YSUCA. Les felicito por las entrevistas que hacen a diario. Nada más dar mi opinión respecto a esta situación que sucede en nuestro país. Para mí, esta nueva situación que ha creado el gobierno del régimen de excepción es nada más otro plan orquestado entre el gobierno y las mismas estructuras criminales. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Son todas las participaciones que tenemos, Omar. Bueno, primero muchas gracias por las participaciones a todos y todas las que llamaron. Hay preguntas que tienen más un sesgo jurídico, se lo voy a dejar a Danilo, que es el abogado. En primer lugar, miren, hemos recibido opiniones tan superficiales como la que dice que los que mueren son gente que anda en malos pasos. Conozco a alguien o conocí a alguien que me dio la misma respuesta. Sé que hay gente seguramente inocente que ha muerto, que no debe nada, que iba pasando, que eso es lo terrible de esto, que muere gente como siempre que no las debe, es decir, pero conocí a una persona que me dijo lo mismo, pero yo dije, es preocupante, como, sí, pero el que muere yo estoy convencido es que algo debe, y le pasó a él después, sin deber nada. Hasta que no lo tocan a uno, no entiende uno la violación. Esa es una explicación tan simplista. Primero, quiero decir que a este gobierno ya no le interesa la imagen internacional. O sea, ya perdió ese pilar hace tiempo, más bien lo tiró al barranco, lo votó desde el 9 de febrero de 2020 y lo terminó de votar el 1 de mayo de 2021. Entonces, miren, que un fiscal diga cacería, ¿a qué le da lugar cacería? Yo sé que hay gente que aplaude esto, perdónenme, pero eso no lo puede decir la máxima autoridad en materia de investigación en el país. Que el jefe de centros penales diga, no van a ni alcanzar a llegar a los penales. ¿Qué quiere decir eso? Que la máxima autoridad del país diga, dejen que hagan lo que quieran. En el mismo mensaje dice, dejen que hagan los soldados y los policías lo que deben hacer. Pedimos que los apoyen y vamos a estar vigilantes, una amenaza a los jueces si actúan en contra, para que, miren, oponerse a la violación del Estado de Derecho, eso no es estar a favor de los mareros, ¿verdad? Pero entonces díganme ustedes qué se está propiciando con esto. Si yo tengo un fiscal general que dice cacería, tengo un director de centros penales que dice ya no van a alcanzar a llegar, ¿qué quiere decir eso? Y tengo el otro que dice dejen que hagan su trabajo y no se metan. O sea, ¿a qué se está incentivando esto? ¿Verdad? Entonces, eso a nivel internacional es inadmisible. Las imágenes de las que habló la señora están ya capturados con las manos atrás, pegándoles patadas, y que un diputado diga, como dijo, la medalla de oro hay que darles por hacer esto. Dios mío, esa es la clase de funcionarios que tenemos. Yo sé que hay gente que le gusta, como el que habló, que le debe encantar que hagan eso, ¿verdad? Discúlpenme. Yo recuerdo una clase hace bastantes años que se hablaba de un dictador que realmente hizo cosas terribles. Y uno de los estudiantes dijo, ¿y vos qué harías si se capturara? Y entonces empezó a decir una serie de cosas, de torturas, y el profesor le dijo, discúlpame, si le haces eso no te distinguirías en nada de él, si vos haces eso. Entonces yo creo que el que se alegra, hay que capturarlos, por supuesto, que castiguen, por supuesto, a quienes son los responsables, conforme a lo que dicta la ley. Pero si se alegran porque ellos violaron, hacerles cosas mayores, entonces discúlpenme, no se distinguen mucho de los que están condenando. El que se alegra con el sufrimiento ajeno, el que se goza, ¿verdad?, de ver que los asesinen o que piden la pena de muerte, no se parecen mucho a los que están condenando, no son muy distintos. Y voy a tratar de ir terminando esta reacción,
Miren, hay varias versiones, ¿verdad? Hay una equivocación, creo que es fruto del desconocimiento, de la ignorancia a veces, de identificar derechos humanos con instituciones. Derechos humanos son los que tenemos todas las personas al nacer, quiera o no quiera. Hay unas características que tienen los derechos humanos, usted los tiene, le guste o no le guste, son imprescriptibles, nunca cesan los derechos humanos, nunca los va a dejar de tener. Son intransferibles, usted no puede decir, mire, mi derecho a la vida se lo paso a este, o sea, en teoría, la teoría de derechos humanos, son inviolables, es decir, los derechos humanos los tienen los humanos, haya o no haya instituciones. Son de la persona humana. ¿Verdad? La teoría de los derechos humanos salió de la Declaración de los Derechos del Ser Humano, salió con fuerza después de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Después de ver el mundo, de lo que es capaz el mismo ser humano, de 6 millones de judíos, por ejemplo, por citar un ejemplo, ¿verdad? No, porque ha habido otras cosas, dice después, no puede ser que actuemos de esa manera, como animales irracionales. Entonces sale la Declaración Universal de los Derechos del Ser Humano, donde están los derechos que se respetan. Eso los tiene todo el que esté escuchando, los tenemos todos, y no pueden decir yo ya no los quiero, no. Pero aquí hablan de derechos humanos como que es una institución. Claro que hay instituciones que nos encargamos de promover y defender los derechos humanos de sea quien sea, ¿verdad? Sea quien sea. Porque el que usted haya cometido, para eso está el sistema, para eso está la razón, para eso está la organización social, para sancionar a los que lo violen. Pero yo no puedo tomar en mis manos porque actuaría igual que actúan los que los están violando, ¿verdad? Y con respecto, insisto, hay versiones de lo que está pasando. Ellos nos dicen, bueno, esto es culpa de ellos violan, pero hay otras versiones como los que han dicho los amigos oyentes. Esto hay, miren, si es obra de los grupos pandilleros, lo que quiere decir es que el plan control territorial ha sido ineficaz, que siguen controlando los territorios y pueden violentar a este país a la hora que les dé la gana. En una entrevista en un medio digital, uno de los cabecillas dijo, a la hora que nosotros queremos podemos poner de rodillas a este país. Si es eso, y hay que actuar, ¿verdad? Quiere decir que lo que hemos hecho, no solo en este gobierno, en los anteriores, es potenciar. A veces no nos damos cuenta que un actor importante en este país son las maras y pandillas, y si es así lo están demostrando. Otra posibilidad es que haya un arreglo, como lo han dicho investigaciones periodísticas, como lo ha dicho la evidencia, como lo atestigua gente que está participando dentro de las autoridades de este país. Hay un arreglo y hay una discrepancia, una medida de presión, o puede ser un plan para recuperar perfil que se ha perdido y que persigue lo que alguna gente está expresando, que los maten, este gobierno necesita, entonces, para recuperar algún protagonismo que se ha perdido. Pero quién sabe, eso el tiempo lo va a decir y las investigaciones lo van a decir. Yo ya dije al inicio, lo clave es descubrir qué está detrás, porque esto no es así nomás, no es que ahora se enojaron y dijeron vamos a matar gente, no, esto no sucede de la noche a la mañana, esto es algo que tiene causa, y lo mismo, cuando se termina tiene causas. No se comporta así la violencia, digamos, común. No. Tiene, pero le doy la palabra. Así es, Danilo. Sí, solo quiero referirme brevemente al régimen de excepción, que digamos, algo que preocupa sobremanera es el uso discrecional, el uso arbitrario que pueda estarse haciendo de esta figura del régimen de excepción. Bueno, ya lo vivimos durante la pandemia también, durante la época de las cuarentenas, y vimos, digamos, los excesos que se cometieron en ese marco.
Y acá creo que también estamos a las puertas de eso, y eso es un precedente negativo para nuestro país. Si bien es cierto, la Constitución de la República, en el artículo 29, establece que hay condiciones que pueden ameritar el establecimiento del régimen de excepción, y menciona la guerra, invasión del territorio, la rebelión, la sedición, catástrofes, epidemia, dice otra calamidad general, o graves perturbaciones del orden público. Entonces, si bien es cierto, está esta disposición que habilita para poder generar ese régimen donde se suspenden algunas garantías, preocupa en este momento, digamos, ese uso discrecional, y que esto pueda servir para que se den excesos. Pese a que se establezca el régimen, hay derechos que jamás deben ser tocados y vulnerados, como puede ser el derecho a la vida. Incluso los recursos judiciales, siempre tiene que estar habilitado el amparo, el habeas corpus. No pueden dejarse esas garantías mínimas. Pero acá parece, como decía Omar, que lo que se está buscando es como dar carta abierta, carta libre para vulnerar derechos. Y eso es sumamente riesgoso, es sumamente peligroso, y que puede sentar precedentes negativos hacia futuro, ya en otro tipo de contextos y situaciones que viva el país, derivado de la crisis, pues, económica y social que se está viviendo, que después esto pueda trasladarse a otros ámbitos. Entonces, quería acotar esos elementos respecto del régimen de excepción, que hay ciertos principios de necesidad y de proporcionalidad que se deben cumplir, que acá podrían estar no cumpliéndose. Me surge una duda en eso, Danilo, y es que este régimen de excepción que se aprobó recientemente, limita también el derecho de la defensa, ¿verdad? Pero acá se refiere nada más a un abogado. Le pregunto eso porque usted dice no se puede suspender el derecho de interponer un habeas corpus, por ejemplo. ¿Podría o no podría hacerse en este régimen de excepción? O sea, ese es algo que de acuerdo a los tratados internacionales no puede suspenderse. Habeas corpus, amparo, siempre tienen que estar habilitados. Son parte de las garantías mínimas que no pueden dejar de tenerse. Sí. Digamos, aquí lo que se amplía, digamos, es el periodo, por ejemplo, de la detención administrativa, que regularmente es de 72 horas. Hoy, de acuerdo al régimen, puede ampliarse hasta los 15 días. Otra cosa es que digamos que no se le informe en el momento de su detención los motivos. Esa es otra de las cuestiones que podría postergarse, prorrogarse de acuerdo al régimen de excepción. Pero la persona siempre tiene también que tener derecho a la defensa. O sea, hay garantías mínimas que no pueden suprimirse pese al funcionamiento del régimen de excepción. Sí, bueno, nos queda claro ese punto. Gracias, Danilo. También el informe, y lo decía antes de que nos fuéramos a la pausa, aborda este tema de cómo continúan los abusos de autoridad en el Estado. Mencionan a la Policía Nacional Civil, no sé si en alguna parte del informe también hablan sobre la Fuerza Armada, al hablar sobre los abusos de autoridad. ¿Qué dice el informe sobre este punto, Danilo o Omar? Bueno, hay una cosa que llama la atención que Danilo puede explicar mejor. Es el indicador de homicidios ha bajado, pero ya vimos que no es motivo para alegrarse mucho por lo que ya dijimos al inicio del espacio. Pero los otros indicadores, digamos, han aumentado. Ya decía Danilo, las muertes violentas de mujeres, los feminicidios, las desapariciones. Se han aumentado otra serie de indicadores que nos dicen que el balance del estado de los derechos humanos en el 2021 fue negativo. Hay una cosa que se llama índice de letalidad policial, que también aumentó. Si no me equivoco, en el 2020 fue 1.39 y en el 2021 fue 1.65. ¿Qué es lo que pasa? La gente que nos está escuchando
en un enfrentamiento, esto se saca en el contexto de un enfrentamiento armado, o sea, que se agarren, vea. En un enfrentamiento armado, ¿qué hay normalmente? ¿Qué hay más? ¿Heridos o muertos? ¿Verdad? Normalmente hay más heridos, hasta en la guerra. En un enfrentamiento armado, estoy hablando de un bando contra otro, hay más heridos que muertos. Siempre. Esto es a nivel internacional. No estoy hablando de bombardeos, no estoy hablando, eso ya es otra cosa. Esos son, si es contra población civil, son crímenes de guerra, ¿verdad? Pero estoy hablando de un enfrentamiento, cuando usted divide el número de heridos entre el número de fallecidos, de muertos, ese es el índice de letalidad, o una de las maneras de medir. Ese índice debe ser menor a 1, porque normalmente es índice de fallecidos entre el número de muertos, ¿va? Normalmente los muertos son más que los fallecidos. ¿Qué pasa en los enfrentamientos armados que reporta en El Salvador la Policía Nacional Civil? Fíjense que en el 2021 se reportaron menos enfrentamientos armados que en el 2020. Sin embargo, el índice es más alto. Es decir, si usted divide el número de heridos y el número de fallecidos, al revés, el número de fallecidos entre el número de heridos, sale 1.65. ¿Qué quiere decir eso? Que en los enfrentamientos murieron más que los que salieron lesionados. Y eso no es normal. Siempre un enfrentamiento genuino que llama a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay más heridos que fallecidos, y aquí llama la atención que son más los que salen muertos que los que salen lesionados. Y dicen los especialistas que cuando esto pasa es seguro que ha habido ejecuciones, no son enfrentamientos armados. Se les pone así, pero se trata de otra cosa, por ejemplo, ejecuciones extrajudiciales. Y hay otra medición que es la proporción, Danilo, entre el número de agentes que no son del gobierno muertos contra agentes del gobierno que salen muertos en los enfrentamientos, ¿verdad? Que también ha aumentado, ¿verdad? Es el número total de personas fallecidas versus el número total de agentes. Que fallecen. Ese número también aumentó. Y es otro de los que nos indica que creció la letalidad policial y que por tanto también es un indicio fuerte de mayor abuso policial. Según el reporte de la policía, en el 2020 hubo 29, digamos, del otro bando fallecidos por cada policía que murió en enfrentamiento. En el 2021 ese número se elevó a 48, es decir, por cada policía que murió hay 48. Que no son policías que murieron. Eso, a nivel internacional, normalmente en enfrentamientos entre gente del Estado y gente que no es del Estado, la proporción es de 10-1, lo normal. Es decir, que por cada policía que muere, mueren 10 que no son policías. Aquí son 48 que mueren cuando muere un policía. Es decir, o sea, donde tenemos una policía maravillosa, ¿verdad? Efectivísima. O hay lo que dice Danilo. Eso no lo decimos nosotros, lo dicen los números. Y lo dice todos estos estudios especializados sobre índices de letalidad policial. Interesante todos esos datos, y como usted dice, Omar, acá el punto es reflexionar y hacer lectura de qué hay atrás de todos estos datos que nos presenta este informe. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, había mucho que hablar sobre este informe, pero hemos abordado al menos parte de lo que tiene que ver con la seguridad pública. Muchísimas gracias, Omar. Muchas gracias a usted, Kenia. Gracias a toda la gente que nos ha llamado desde Apopa, desde Santana, desde Santo Tomás, a don Carlitos, a toda la gente. Mire, una muerte no alegra, yo creo que no debe alegrar a nadie, sea de quien sea, ¿verdad? Porque es dolorosa, sea quien sea. Entonces, mientras esto se siga dando en el país, es que nos hace falta mucho por solucionar los graves problemas que tenemos. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias también, Danilo. Muchas gracias. Feliz día. Gracias a usted también por habernos sintonizado. Recuerde, puede volver a ver y escuchar esta entrevista en nuestra página de Facebook. Muchísimas gracias. Buenos días.
Esta fue la entrevista en La Matinal. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión.